Hay tres acontecimientos importantes en la historia humana. Uno es el Dios vino como hombre. El otro es Dios murió en la cruz. El tercero, Dios resucitó. Primero, Dios vino como el hombre, nosotros llamamos la Navidad. Esa Navidad celebra no solamente cristianos, sino también toda aquella persona, el mundo entero, aunque no conoce Cristo, igual celebra, antes y después de Navidad. La crucificación de Jesucristo, Dios murió en la cruz. También celebra, hay varias actividades. En Venezuela puso como Semana Santa y hay varias actividades. Pero la resurrección del Señor, comparando las otras dos, pareciera que no es tan importante, hay menos actividades. La iglesia, a algunos le da a los niños huevos sancochados y para enseñarlo, pero eso no es bueno porque eso no viene costumbre cristiana, sino viene de su origen de egipcio. Pero la verdad, la resurrección del Señor, su importancia es muy grande, porque es obra redentora de Jesucristo. La resurrección completa por la resurrección, termina con la resurrección. Sin embargo, muchos cristianos hoy hay de malentendidos y también no tiene tanta interés sobre la resurrección, porque resurrección piensa que es cosa después de la muerte, o si no, bueno, yo voy a pensar en mi vejez. No le da mucha importancia. Esto es gran equivocación y error, porque la resurrección tiene que ver muy cerca con nuestra vida de hoy, vida cristiana, porque si no sabemos nosotros lo que significa la resurrección de Jesucristo, no podemos vivir bien como cristianos. Por eso quiero compartir hoy con ustedes lo que significa la resurrección. Si nuestra vida comparamos como una guerra espiritual, eso de resurrección de Jesucristo nos van a dar como equivale más que bomba nuclear, un poderoso armamento para nosotros. Por eso quiero trasladar hoy, aquella mañana, primer día de la semana, lo que quiere decir después del día de reposo, que es sábado, primer día de la semana, hoy domingo, 2000 pico años atrás, Jesucristo resucitó esta mañana. Quiero trasladar ese lugar junto con ustedes. Vamos a leer Marcos capítulo 16, versículo 1 al 8. Leemos juntos. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amén.
esa historia de Marco, no solamente Marco, sino Evangelio de Mateo, Juan y Lucas, todo habla sobre resurrección de Jesucristo. Nos narró cómo Jesús resucitó esta mañana. Pero hay una cosa común que podemos encontrar. Primero es que a pesar de Jesucristo le había explicado varias ocasiones, nadie creyeron, nadie esperaban la resurrección de Jesús. Eso no solamente apóstoles, discípulos y propia familia. María tampoco esperaba resurrección de Jesucristo. Por eso le digo, esa persona que estaba cerca de Jesucristo, después ellos encontrar a Jesús resucitado, transforma, cambia completo. Y esto sería una evidencia creíble para nosotros. Esa resurrección de Jesucristo es un hecho histórico y la verdad. Fíjate, versículo 1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especie de aromática para ir a ungirle. O sea, unas mujeres acercaron a la tumba de Jesucristo. ¿Con qué propósito? ¿Esperando resurrección de Jesús? No, ellos no tenían ninguna esperanza, o sea, no tenían idea. Más bien, ellos fue con triste cumplir, como es ritual de costumbre fúnebre de los judíos, ponerle al resto de Jesucristo, su cuerpo, esa especie de aromáticas. Lo que quiere decir es que nadie esperaba resurrección de Jesucristo. Versículo 2 y 3, preocupación de ellos yendo el tumba, es que quién iba a mover para ellos esa piedra muy grande para poder entrar en la tumba. La verdad, no tenía ninguna esperanza, expectativa sobre la resurrección. Así llegaron a la tumba. Versículo 4 dice que esa piedra grande fue removidas. El versículo 5, cuando entraron ellos encontraron ángeles, se espantaron. Por eso, versículo 6, ángeles le dijo: no asustéis. Él tuvo que calmar las mujeres. Desde luego le da esa noticia primicia de que Jesús resucitó. Bueno, esa noticia recibieron damas primero. Por eso por ahí hay un chiste cristiano, dice que es Dios, conocimiento Dios lo hizo, hay intención lo hizo saber damas, porque si hubiera dado esa primicia a los hombres hubiera tardado mucho para conocer. Y Dios sabe mejor forma de divulgar esa noticia. Bueno, ese chiste, ¿ok? Chiste. El versículo 7, y este ángel le dice a las damas, le dijo: enséñalo estos, dígaselo a los discípulos. Fíjate el versículo 7, dice: pero id decid, el Jesús va delante de vosotros a Galilea, de allí veréis como os dijo. Como Jesús ha hablado, ustedes si van a la Galilea van a encontrar a Jesucristo resucitado. Sin embargo, los discípulos no creyeron. Versículo 9, Jesús presenta a María Magdalena. María Magdalena, una mujer que encontró a Jesús resucitado primero, y ella le dicen a los apóstoles. Entonces vemos reacción del versículo 10 y 11, mismo Marcos 16. Dicen así: yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes llorando, o sea, estaba triste llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía, que habían sido vistos por ella, María Magdalena, ¿qué dijo? No lo creyeron, no lo creyeron. No solamente no lo creyeron, tiempo con Dios, esta mañana Lucas que dice, ellos tomaron como palabra una locura.
puedes pensar, María Magdalena está loca. Fíjate, el Marco continuamente nos narran otra reacción de versículos 12 y 13. Testigo de sobre dos hombres, dos discípulos. Cuando Jesús murió, hay discípulos, no todos los discípulos, entró decepción y depresión. Hay personas que estaban yendo campos. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Dos personas que estaban haciendo. Leemos juntos. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Fíjate, esas dos personas que estaban yendo en Maús, estaban yendo campos, ¿no? ¿Por qué aquí le dice dos hombres? Porque Antiguo Testamento, un juicio, para que pueda valer evidencia creíble, necesitaba testigo de dos personas, dos hombres. Con esos dos hombres le dieron a los discípulos, sin embargo, no creyeron. Así que, mire, esa resurrección de Cristo era una cosa que no podían creerlo, de personas más cerca de Cristo. Por eso, el mismo capítulo 16, versículo 14, Jesús, parecen a ellos. Vamos a leer qué dice ahí 14. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le han visto resucitado. Bueno, Jesús tuvo que regañar fuerte su incredulidad, dureza de corazón. Así los discípulos encuentran a Jesús resucitado y desde luego todo unánimemente, completamente fueron transformados. Esto es una evidencia creíble de toda aquella persona que todavía tiene duda sobre la resurrección de Cristo. Además, si esa resurrección de Cristo, si fuera falsa, entonces los fariseos, ellos hubieran levantado una gran noticia durante el largo de historia cristiana, hubiera publicado, hicieron suficiente propaganda. Le voy a contar un inglés que se llama Frank Morison. Él era abogado. Él egresó de la universidad muy prestigiosa de Inglaterra, Oxford, Facultad de Derecho, y él convirtió abogado. Y él creció siendo muy buen abogado, y famoso bufete de abogado lo invitó como socio, y su fama está creciendo. Pero cuando él tenía 40 años, de repente él denuncia su cargo. La gente quería saber qué pasó sus vidas. Resulta que el Frank Morison, desde su juventud, él decía que no puede ser un hombre, puede volver a resucitar. Por eso decía que Jesús resucitó. Él quería investigar, quería escribir un artículo sobre esa falsedad de resurrección de Cristo, y así él empezó a investigarlo y recogiendo diferentes historias de todo aquel tiempo de Jesús, empezó a investigar, estudiarlo. Después sucede cosa lo que él no estaba esperando, porque él se dio cuenta, la resurrección de Cristo es un hecho histórico, junto de esa crucificación de Jesús. La resurrección de Jesús era hecho histórico. Él tuvo que admitir y tuvo que creerlo completamente, esa historia de resurrección de Jesús. Él
recogiendo toda su investigación, publica un libro que fue publicado en 1979, cuyo título es Who Moved the Stone? ¿Quién movió la piedra? Mire, si hay alguien de aquí, nosotros, tiene duda de resurrección de Jesús, investíguelo, profundícelo. Ustedes pueden encontrar misma conclusión de ese Frank Morrison, que es la resurrección de Jesús es un hecho histórico, la verdad. Después de él publicó ese libro, él renunció su profesión, no solamente bufete, sino renunció su profesión como abogado. Él se convirtió misionero porque quería predicar sobre resurrección de Jesucristo y continuó escribiendo varios libros. Libro de él, Who is Jesus Christ? ¿Quién es Jesucristo? The Evidence for the Cross. Él dijo, de evidencia para la cruz. What happened after death? Dijo, ¿qué ocurre después de la muerte? Esos todos son títulos, diferentes títulos de sus libros. Hay más libros. Y él nos presentó una nueva visión sobre la resurrección de Jesús y también nos dio una aguda visión para fe de cristiano. La verdad, la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico. Así, esa fe de resurrección todavía transforma, está cambiando muchas gentes hoy. La fe de resurrección nos da a nosotros la fuerza y el poder. Y es diferente las otras teorías o teología cristiana, sino realmente eso como si fuera que fluye como manantial dentro de nosotros, nuestras vidas cristianas, y nos da una vida victoriosa. Y esto es la resurrección de Jesucristo. Y veremos ahora qué tipo de la victoria, fe de resurrección, la resurrección de Jesús que nos da. La victoria que nos da fe de resurrección y resurrección de Jesús, uno sobre el pecado, el otro sobre el muerte, el tercero sobre tentación y este mundo. Voy a explicar primero por qué resurrección de Jesucristo es una victoria, la victoria sobre nuestros pecados. Y nosotros podemos preguntar de que Jesucristo murió en la cruz, no nos perdonó todo nuestro pecado. Es cierto, Jesús pagó precio de nuestro pecado en la cruz. Pero si Jesús no hubiese resucitado, nosotros permaneceremos todavía en pecado. ¿Sabe qué quiere decir eso? Nuestro pecado hay tiempo. Mire, preste atención, que yo quiero que todo esta mañana estén claros esos puntos. Nuestros pecados hay pasado, presente, futuros. O sea, pecado, lo que pecamos antes, lo que estamos pecando, lo que vamos a pecar en el futuro. Nosotros cuando creemos en Jesucristo, que nuestro pecado pasado, presente, futuro, podemos recibir perdón. Pero eso es posible porque Jesús resucitó. La Biblia llama a Jesucristo, ¿cómo lo llaman? Cordero de Dios. Cordero de Dios, ¿correcto? Cordero de Dios. Vemos el libro Juan, capítulo 1, versículo 29. Leemos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, fíjate ahí, dice, Jesús llaman Cordero de Dios. Cordero puso mayúscula, porque único Cordero. ¿Qué diferencia ese Cordero y los demás corderos? Los demás corderos murieron.
murieron. Pero ese Cordero de Dios, Jesucristo, resucitó. Es diferente. Único Cordero que resucitó. Le voy a decírselo. Sabe que todos sabemos, ante Cristo, ¿qué hacía? ¿Cómo recibíamos perdón de nuestros pecados? Todos los años llevaba un cordero al sacerdote y sacrifica ese cordero. Entonces, momento de sacrificar, ¿qué sucede? Mi pecado durante el año está perdonado. Pero cuando salgo, pecado que voy a cometer desde ahora para próximo año, ¿qué necesito? Otro cordero. O sea, cordero ante Cristo es un cordero, tiene su efectividad limitante hasta ese momento. Pero Cordero Jesucristo es diferente porque Él resucitó. Ese Cordero resucitado, por eso su efectividad es eterna su efectividad es. No necesitamos nosotros más Cordero. La crucificación de Jesucristo y su resurrección que puede perdonar, nos perdona de todo nuestro pecado pasado, presente y futuros. Porque es posible, Jesús resucitó. Ahora entendemos por qué es importante la resurrección. Así que todos nosotros tenemos que creerle, no solamente crucificación de Jesús, sino su resurrección. Por eso la Biblia dice, si nosotros no creemos la resurrección de Jesús, nuestra fe es vana. Vemos 1 Corintios capítulo 15, versículos 17, 18. Leemos juntos. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué dice 17? Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Vemos Romanos capítulo 4, versículo 25. Leemos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjate aquí, Él fue entregado, fue crucificado por nuestra transgresión, nuestro pecado, necesitamos crucificación de Jesús, pero resucitado por nuestra justificación, para que nosotros, nuestro pecado sea perdonado para siempre, para que Dios nos llame justo, necesita resurrección de Jesucristo. Por eso Pablo dice, si hay algún cristiano que no cree en la resurrección de Jesucristo, ese cristiano es más miserable del mundo. Vemos primero libro Corintios capítulo 15, versículo 19. Leemos juntos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así es, pero hermano, no hay que preocupar porque Jesús resucitó. Así que la resurrección es completar la obra de Jesucristo, la crucificación. El segundo, la resurrección de Jesús es una victoria sobre la muerte. Si preguntamos a la gente, ¿cuál cosa hace más preocupar a ustedes? ¿Qué cosa le da más miedo? Gran mayoría la gente va a decir la muerte. El muerte. Como diablo sabes, por eso utiliza esa muerte como su arma mortal, lo hace temblar la gente, doblegar la gente. Como Jesús sabe estos. Por eso, por su resurrección, Jesús nos liberó de ese miedo, ese terror y horror. Vemos Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, leemos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Diablo utilizó ese arma mortal de muerte, los hizo todo la humano como su sirviente, estaba bajo servidumbres. Jesús vino como hombres y murió como hombres y resucitó para salvar, romper ese arma del diablo de nosotros, a liberar ese terror, miedo de la muerte. La resurrección de Jesús nos hace liberar de ese miedo, nos da la victoria. 1973 hay una nación de África, Uganda. Aquel tiempo había un presidente dictador temible que lo hacía sufrir mucho pueblo de ese Uganda. Ese dictador mató mucha gentes. Uganda había una de las iglesias grandes. Esa iglesia había un pastor, Kipasempandi es su nombre, y él estaba sirviendo. Un día de domingo de resurrección como hoy, un grupo de matones, que aquel tiempo gente que estaba maleante, que pro gobierno mataban personas, gente que criticaba a su dictador. Y vino a esa iglesia a la mañana, pusiendo pistola a la cabeza del pastor que iba a matar. El pastor Kipasempandi dijo, con sonrisa, dijo, está bien que quiere matarme, pero permítame, yo puedo orar un rato. Desde luego, hágase usted lo que quieres. Entonces, ese grupo le dijo, bueno, como su último deseo, le permitió para orar. Ese pastor empezó a orar de aquella oración de Jesucristo. Padre, ellos no saben lo que hacen. Ten misericordia de esas gentes y perdónalo de sus pecados. Y después, pastor terminó, amén, y finalizó su oración. Entonces, de repente, ese grupo que vino a matar a él le dijo, gracias, pastor, por orar por nosotros. Y se fueron. Toda la congregación estaba en presencia de ese acto. Y le dijo, oye, pastor, ¿usted no le dio miedo? El pastor dijo, hermano, hoy es el domingo de la resurrección. Como yo estoy predicando la resurrección, el Señor me dio lleno de esa fe de resurrección a mí, no me dio miedo. Yo pude decirle, orar por ellos. Así que cuando nosotros estamos llenos de esa fe de resurrección, para nosotros no es tampoco el problema de ese temor de la muerte. Juan capítulo 11, versículo 25-26, hay famosa declaración de Jesucristo. Leemos juntos. Le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creemos estos? ¿Creemos estos? Dios le bendiga. No desaparecerán ese miedo, terror de la muerte. El último punto de la resurrección de Jesucristo nos va a dar victoria sobre tentación que sufriremos en este mundo y también cosa de este mundo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, todos seguidores, discípulos y apóstoles, la familia, todo estaba en triste. Todos pensaron que se acabaron. Todos entraron miedo. Por eso hay
discípulos que fueron de campos, Emmaus, hay discípulos apóstoles que convirtieron otra vez como pescador, pescando como antes. Pero todos ellos, cuando cambió, o sea, cuando ellos encontró Jesús resucitado, su vida cambió, cambiaron todos, completamente fueron cambiados otras personas. Ellos ya no huían más, permanecieron en Jerusalén. ¿Sabe que Jerusalén es donde lugar de crucificó a Jesucristo? Los líderes de religiones estaban haciendo persecución. Cualquier momento que puede perseguir a los seguidores de Jesucristo, ellos tenían que huir, pero ellos permanecieron en Jerusalén y estaba esperando de esa promesa de Jesucristo, venida del Espíritu Santo, y de allí, antes de venida del Espíritu Santo, que el libro Hechos, capítulo 1, versículo 15 al 26, no lo voy a leer por largo, pero sabemos esa historia de que Pablo propone una idea de que es, mire, Iscariote Judas traicionó a nuestro Señor. Así que él se ahorcó, ya nos falta una persona, un apóstol. Vamos a completar en lugar de él otras personas. Por eso ellos hicieron reuniones. Final, versículo 26, libro Hechos, capítulo 1, dice así: les echaron suerte. La suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, agregaron Matías, completaron. Pedro también negó a Jesucristo. No una vez, 3 veces. Y abandonó a Jesús. Pero aquí Pedro, junto con otros apóstoles, están preparando para el futuro. Ya está esperando una promesa de Jesucristo. Transformó, cambió completamente otra persona. Así, hermano, nosotros si tenemos esa fe de resurrección, también podemos ganar este mundo, la tentación de este mundo. No importa qué clase de dificultades, tentaciones, nosotros podemos ganar. Podemos tener victoria en fe de resurrección. Leemos juntos 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Detenidamente vamos a leer lo que dicen allí apóstol Pablo a nosotros. Leemos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. La verdad, fe de resurrección nos da victoria, nos da fuerza para ganar dificultad y toda la tentación de este mundo. Esta mañana quiero que todos nosotros oremos, pedir al Señor un domingo en la mañana como hoy. A Jesucristo resucitó para que Dios nos llene de esa fe de resurrección. Y esa fe de resurrección nos va a dar victoria contra la pelea de pecados, aquella miedo de la muerte y también dificultad de ese mundo. Quiero que todos oremos juntos este momento para pedir, Señor, Dios Padre Celestial, Espíritu Santo, nos dé esa fe de resurrección. Esa no es cosa que cuando nos muera, sino hoy necesitamos esa fe de resurrección
para ganar contra toda esa batalla es contra nuestros pecados, contra miedo de la muerte, contra dificultad y la tentación de este mundo. Oremos juntos.